They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. Esto es Enigma Sonoro, episodio Sectas. Comenzamos en 3, 2, 1. Imagínate el hecho de verte subordinado al servicio de una mente siniestra y perversa. Pues en este episodio de Enigma Sonoro vamos a hablar sobre algunas prácticas sectarias muy interesantes. Para ello, permítanme darle la bienvenida, como en cada una de nuestras aventuras, a mi amigo y coanfitrión César de los Últimos Días, para darnos una paseada por este mundo de sectas, dogmas y mucho más. Así es, gracias Julio. En efecto, un episodio más de los últimos del año, aclaro. Y bueno, para mí es muy importante hacer una aclaración antes de empezar a discutir sobre el tema que traemos hoy, que es un tema que ya teníamos en la mente desde que iniciamos el proyecto del podcast, pero que no nos habíamos atrevido a hacer por la cantidad de información que no sabíamos cómo digerir y regurgitar para nuestro público, al menos de una manera amistosa. Finalmente decidimos hacerlo. Y lo que les quería decir era que no somos profesionales de la salud mental, sin embargo, hemos utilizado información de artículos académicos y de criminalística para la realización de este podcast. Y el objetivo de este podcast no es atacar la libertad de pensamiento, pues cada quien es libre de creer lo que quiera, sino entender cómo las prácticas de algunas organizaciones o grupos pueden resultar nocivas para los individuos. ¿Cómo es que han permeado más allá del ámbito religioso donde originalmente nacieron para infiltrarse en nuestra cotidianidad? Cuando hablamos de sectas, lo primero que imaginamos es un grupo de encapuchados que se dedican a hacer rituales siniestros, sacrificando animales o bebés, nada más lejos de la realidad. Podemos encontrar formas similares de actuar, aunque más veladas, en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida. El peligro radica en que al no ser religiosas no le ponemos atención y pueden pasar desapercibidas. Así, hecha esta aclaración, quisiera empezar el diálogo con mi compañero haciéndole una pregunta que es necesaria. Julio, ¿cómo sabemos qué es una secta? ¿Cómo la podemos identificar? Fíjate que la pregunta que haces es muy interesante. El concepto de secta ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Originalmente una secta era un grupo o una ramificación que se separaba de ciertas prácticas religiosas porque diferían, ¿verdad? Podemos encontrar que podríamos atribuir como secta a estos cismas que han tenido las religiones grandes, y en grupos donde comienzan a tener diferencias religiosas, a tener rituales diferentes y a practicar de manera diferente y con un menor número de personas. Sin embargo, este concepto ha ido evolucionando a través del tiempo. Originalmente se le denominaba así a estos grupos con prácticas diferentes. Posteriormente, el término fue acuñando no nada más a quien tenía prácticas diferentes, sino también a todos aquellos grupos que tenían una conducta de control, de sumisión, de subordinación total sobre sus adeptos, ¿verdad? Déjame ver, perdón que te Posterior, interrumpa, ¿sí? déjame ver si entendí bien de lo que estamos hablando. Entonces, efectivamente, nació de las prácticas religiosas el término de secta. Originalmente. Cuando, por ejemplo, un grupo religioso con las creencias originales, por decirlo así, de él se separa uno más pequeño al diverger en alguna creencia en particular. Por ejemplo, los cristianos. ¿No? Los cristianos son la secta original. Es una secta que se dividió del grupo original, que eran los judíos, según tengo entendido. Claro. Ok, entonces, después de pasar a dividirse de un grupo
menor que se separa de uno mayor, obviamente, dices que cambió el concepto. Sí, claro. Entonces vamos a entender que secta originalmente implica separación, una doctrina propia y bueno, tiene una connotación neutra, ¿verdad? No necesariamente negativa de origen. Sin embargo, a través del tiempo, la secta ha adquirido una connotación negativa porque se comienza a asociar a grupos donde impera la manipulación, el aislamiento de sus miembros, la explotación, donde se generan liderazgos carismáticos y doctrinas extremas, de tal manera que hoy en día el concepto de secta tiene que ver con una connotación negativa e incluso algunos lo sienten peyorativa. Por eso, hoy en día lo correcto, de alguna manera, sería hablar de nuevos movimientos religiosos, porque tiene una implicación mucho más amplia para estudiar un espectro de los grupos religiosos que van cambiando y no necesariamente tildar como secta por esta connotación negativa, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces lo correcto, te decía, es hablar de los nuevos movimientos religiosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, se comienzan a generar a partir de la diversidad de creencias. Fíjate que estamos en un momento muy singular. Cuando uno lee de repente estas estadísticas de que se es cada vez, de que el catolicismo pierde adeptos, por ejemplo, en el caso de nuestro país, en México, pues uno pensaría que estamos en una transición a nivel de sociedad para, pues, abrazar el ateísmo, ¿no? Nos Y otro estamos tipo de, convirtiendo en los Países Bajos, eso es lo que estás no, diciendo. tendríamos la ilusión. La triste realidad es que no. Aun si bien es cierto, hay un desencanto de las religiones, digamos, clásicas, como el catolicismo, la realidad es que ha aumentado un 70% según el censo de hace unos años, el más reciente dato que nos dio el INEGI, hasta en un 70% la proliferación de nuevos movimientos religiosos en México. Entonces, ¿ello qué significa? Que esta baja en el catolicismo clásico, pues está migrando a nuevas formas de religiosidad, donde hay otros movimientos como pues el culto a la Santa Muerte, New Age, nuevas religiones, nuevos grupos religiosos, sectas realmente, ¿no? Pero cuando hablamos de, por ejemplo, me llamó la atención cuando hablas de New Age, cuando hablamos de todo este movimiento, es un movimiento que no es necesariamente religioso, que sí esotérico, estamos de acuerdo. Claro. Entonces, migras de una religión hacia un movimiento no religioso, pero sí con toda esta parafernalia espiritualista y esotérica que te contaba, ¿no? Fíjate que para términos de ser responsables en las categorías de análisis que vamos a platicar el día de hoy, lo correcto no sería decir que nos vamos a referir propiamente a las sectas o a los movimientos religiosos, porque creo que ya estamos un poco distanciados de eso. Creo que lo correcto sería hablar de prácticas sectarias. ¿Por qué? Porque da la casualidad que estas están no solamente presentes en nuevos movimientos religiosos, sino están también presentes en nuevos contextos como el deporte, la educación, el mundo empresarial, el coaching, y que de repente, justamente como decías al inicio del programa, por carecer de esta parte mística, a veces no se ven, y da la casualidad que hoy en día pues mucha gente se encuentra presa de estos nuevos grupos que operan con prácticas sectarias y que desafortunadamente
pues han caído y han visto en peligro su integridad como personas, se han vulnerado sus derechos y en muchos casos incluso pues se ha llegado a desvivir, a desvivir. ¿Te refieres a que mi maestra de yoga, que no tengo, obviamente estoy diciendo, mi maestra de yoga, que me dice que después de una cata de vino hay que hacer cierta posición para desintoxicar el hígado, puede estar incurriendo en prácticas sectarias con todos sus alumnos? O a lo mejor también el coaching empresarial que te llevaron, que dicen que te tienes que levantar a las 4 de la mañana, practicar deporte y a dejar de ser a ser el 1% de la población privilegiada que tiene derecho a lograr sus sueños, o también el instructor del gimnasio. Es decir, encontramos prácticas sectarias en muchos ámbitos hoy en día, ¿no? Es Lo el clásico. interesante es justamente entender por qué se está dando este fenómeno. Empiezan a entremezclar un montón de corrientes aquí en estos temas, ¿no? A veces Claro. por eso es tan difícil separar uno del otro. Pero a mí lo que me llamó la atención cuando estábamos en la discusión de todos los puntos que íbamos a tocar durante esta charla era de cómo toda esa parte no religiosa ejerce a veces conductas incluso más radicales que las mismas religiones. Por supuesto, fíjate que creo que hay un vicio en el ser humano y que nos dividimos de repente en dos partes, en aquellos que aspiran al control del otro, ¿no? Y al ejercicio del poder del otro, del sometimiento del otro, y aquellos que son vulnerables y que están deseosos de descubrir su singularidad. Y de repente, en nombre de descubrir cuál es mi singularidad, aquello que me da identidad, porque a lo mejor por mi falta de estima como persona, pues de repente tengo que recurrir a estos grupos donde me ofrecen una vida, ¿no? Que es lo que no he podido construir, ¿no? Que intentan suplir tus carencias y tus debilidades. Claro. Más adelante vamos a llegar a eso. Por supuesto. ¿Cómo es la forma en la que actúan estos grupos? Bueno. Así es. Y bueno, pues la verdad es que es sumamente interesante cómo se van dando estas prácticas. Y fíjate que hay toda una características comunes, ¿no? Si tuviéramos que preguntarnos por qué se ha extendido el término más allá de la religión, pues encontraríamos que hay características comunes y que tienen que ver con nuevas formas de control, ¿no? Que hay de repente sectas, como decías, terapéuticas, políticas, comerciales, ¿no? Donde vamos a detectar la existencia de líderes carismáticos, ¿verdad? Una figura central que ejerce un control y un abuso absoluto del grupo. Vamos a encontrar también o a identificar que estos líderes exigen un poquito más que el normal, que el sacerdote de la iglesia o que el jefe de la empresa, porque buscan el aislamiento de los miembros que comienzan a atraer como adeptos, ¿no? Comienzan a separarlos de la familia, del grupo de amigos. Esto pues con un discurso que tiene que ver con una doctrina extrema, que tiene que ver con creencias difíciles pues de cuestionar, como pueden ser pues de repente el tema de aspirar a una mejor calidad de vida o a una salud perfecta o a una superioridad, a un desarrollo personal, ¿no? Cosas que de entrada pues pudieran parecer una buena idea, ¿sí? También en esto... Perdón que te interrumpa. Sí. Pero todo este proceso que nos acabas de comentar, porque es un proceso, no llegan, quiero poner de ejemplo, en este caso,
bueno, si es una religión, hasta donde tengo entendido, es un grupo religioso, a la cienciología. No nos vayan a demandar, no tenemos dinero, se hace con 3 pesos este podcast, por favor. Donde se alega que usan muchas tácticas de este tipo. Pero si es que viste el famoso episodio de South Park donde se expone a detalle todas las supuestas creencias para los niveles más altos de la cienciología, porque es otra característica, generalmente son estructuras piramidales, donde se dice, por ejemplo, que hay un extraterrestre que es Xenu. Por ejemplo, si a mí alguien me llega y me dice, oye, ¿sabes qué? Nosotros, los de la cienciología, creemos que Xenu, el extraterrestre, vino y tiró a los Titans aquí a la Tierra, un volcán, bla, bla, bla. Mi primera impresión va a ser de rechazo. Entonces, esa información está limitada para la gente que ya está atascadísima en esa organización, ¿no? Y que, aunque crea que es una tontería, que es lo que muchos han comentado, no pueden decir que no, porque ya han invertido tiempo, ya han invertido dinero, ya han perdido a su familia, lo único que tienen es esa iglesia. Fíjate que es interesante lo que dices, porque ojo, lo que estás diciendo es justamente cómo se establece un mecanismo de control a través de una condición muy humana, que es la curiosidad y el deseo de pertenecer. Y cómo esta gente de repente es enganchada, porque obviamente a través de estas prácticas sectarias, ¿no? Como puede ser a través de cursos, de niveles de conocimiento, van dosificando lo que supuestamente es una verdad que te van a revelar después, y con ese pretexto te mantienen enganchado, ¿no? Finalmente apostando a la curiosidad del sujeto, pero también en lo que se va dando este proceso de despersonalización, porque en este viaje donde yo me voy adentrando en el desarrollo de estas verdades por descubrir, voy adentrándome en niveles de desarrollo dentro de la organización, voy adquiriendo nuevas responsabilidades, voy dejando a la gente mundana de fuera y me voy separando de ellos, pues en un momento determinado, sin darte cuenta, ya te despersonalizaste, ya tu vida de externa no existe, no tienes grupos de apoyo y evidentemente les perteneces. Por eso es tan peligroso y por eso es tan difícil que las personas logren liberarse de estas prácticas sectarias, porque pues pasa mucho como los matrimonios mal habidos, ¿no? A tanto control y ejercicio de violencia y de despersonalización del otro, pues terminan convenciéndose que eso es lo único y lo mejor que tienen en la vida, sin posibilidad de acudir a ningún otro lado. Entonces ve un poco lo peligroso. Te hablaba un poco sobre cuál era la ruta de estas características, de estas prácticas, para ir manipulando, ¿no? a las personas, ¿sí? Y bueno, en ello pues finalmente vamos a tener que pues hay figuras muy fuertes que ofrecen autoridad, conocimiento, modelos a seguir, protección, que generalmente pues son líderes manipuladores con una autoconfianza extrema y una inteligencia emocional exorbitante, evidentemente gran carisma, pues para enganchar a la gente, para enamorarla y para aprovechar todos estos atributos personales, pues para seguir atrayendo a más adeptos, ¿no? Muy bien. Y yo te quería comentar de algunos factores, antes de que continúes, que toman en cuenta ese tipo de organizaciones, porque los tienen bien identificados, a qué tipo de gente son más fáciles de reclutar, quiénes son más vulnerables a esas técnicas de reclutamiento y de propaganda que generalmente estamos viendo. Los menciono rápido. Factores de vulnerabilidad: el periodo de edad, de la adolescencia a la primera juventud.
como decía el padrecito Maciel, entre más jóvenes mejor, ¿no? Claro. Entre más chiquitos estén, es más fácil que vayan aceptando todo lo que les diga una figura de autoridad y que una vez que metas ese pensamiento y que arraigue dentro de esa pequeña cabecita, va a ser mucho más difícil desprogramarlo, ¿no? Cuando sea así. El segundo, los rasgos de la personalidad, como la tendencia a la soledad y a la depresión, dificultades de comunicación y habilidades sociales, inmadurez afectiva, angustia, confusión e inseguridad, dependencia y baja autoestima, idealismo ingenuo, credulidad y baja tolerancia a la ambigüedad. Yo bien pude haber entrado en una secta, escuchando esas descripciones. Tal vez fui Yo parte creo que de una, todos. Ajá, tal yo vez creo fui que parte de todos. una y ni cuenta me di. Dificultades Fíjate de adaptación. Sí, sí, perdón, sí. que te interrumpa. Hay una situación, una máxima que tienen estos grupos. No es la gente que acude a ellos, son ellos los que con todo este perfil buscan a sus adeptos, ¿no? Y esto es un aspecto bien importante, porque a veces tú dices, yo no entraría, pues a lo mejor a ti por eso no te invitarían, ¿no? Saben en qué perfil buscarse, dónde encontrar la vulnerabilidad para sumar a los adeptos. No es que uno vaya a tocar la puerta, ¿no? Definitivamente. Continúo con me quedan tres puntos. Dificultades de adaptación social, elevado sentido de insatisfacción y falta de apoyo social. Esto ya va apuntando también hacia estratos socioeconómicos más precarios. Deseo insatisfecho de profundización espiritual. Yo creo que aquí le pega más a los que entran en la crisis de mediana edad, de 40 para arriba, ¿no? Donde, ¿qué estoy haciendo? Mi vida, no he logrado nada en mi vida, soy un esclavo, nunca voy a progresar, etc. Y finalmente, un sistema familiar disfuncional, que definitivamente cuando no tienes el apoyo de tus padres, de tu hermano o de tu círculo familiar cercano, lo tienes que buscar, o mucha gente lo busca fuera de ello y termina cayendo en este tipo de organizaciones o agrupaciones, ¿no? Que finalmente los adoptan con el famoso bombardeo de amor, que es cuando los agarran de bajón, como por decirlo de alguna forma, y te dicen, ven, aquí te queremos como eres, no nos importa lo que hayas hecho antes, te queremos así defectuoso entre comillas, defectuoso y todo como estás, véngase para acá. Y una vez ya que estás ahí con ellos, empieza el proceso de adoctrinación. Es así como yo lo entendí. Claro, claro. Bueno, yo creo que justamente el papel de líder es fundamental para que esto se dé y generalmente son gente que tiene ya lo decía hace rato en el punto que hice, un gran carisma, una inteligencia emocional, pero aparte infinidad de trucos, ¿no? Por ejemplo, aquí en México nos pega mucho el acento extranjero, ¿no? Si es extranjero, va a tener ya una atención fija de la población, el tema incluso, por ejemplo, de la manera en la que hablan, ¿no? Una sintaxis diferente a la normal hace que a la gente se le quede como una referencia. De repente usar este lenguaje como una estructura lingüística diferente, en lugar de decir, no sé, tú te debes de sentir muy feliz por participar aquí con nosotros, te invierten la sintaxis, ¿no? Definitivamente tú ser feliz por acompañarnos, ¿no? Y Te esta aplican inversión la del maestro lingüística, Yoda. exactamente, Yeah. sí, justamente. Y todo esto tiene que ver con una inteligencia dispuesta justamente a manipular. Y decíamos hace rato, aguas, porque lo que estamos diciendo, bueno, cuando iniciabas el episodio, pues decías, tenemos una figura de la secta como únicamente de estos grupos, nuevos movimientos religiosos, de estos encapuchados, incluso asociadas a las prácticas, no sé, de satanismo.
Ojalá y se hubieran quedado en esa vitrina. El problema es que han migrado y hoy en día es muy fácil encontrarnos en este tipo de grupos ante estas vulnerabilidades, muchos disfrazados de también clubes de autoayuda, y bueno, pues son especialistas en gente que está tronada emocionalmente. Por eso, pues la facilidad con la que se puede caer, porque evidentemente al tener tú un perfil de vulnerabilidad, pues por supuesto que acudes a quien te pueda resolver el problema. Nada menos, acabamos de ver cómo una persona con un trastorno psiquiátrico pues pudo ejercer el papel de un médico especialista, medicar y bueno, aunque no es una secta, si hubiera querido, para allá los llevaba, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene todas las características. Entonces... Y te aseguro que todavía muchos pacientes, si se les pues, no eran víctimas realmente, muchas víctimas de esa personalidad, que ya sé de quién hablas, de esa doctora de Puebla era. Sí. De Puebla, ¿no? Uh-huh. Siguen creyendo en ella. O sea, a pesar de todas las evidencias, todos los hechos contrastados que se han mostrado, siguen creyendo en ella, porque hasta donde tengo entendido, después de que se dio todo el escándalo, todavía siguió dando consulta. Por supuesto. Y esto es muy común, fíjate, de repente en estos líderes carismáticos, nada menos, por ejemplo, y bueno, vamos a decir a 2, 3 fuerteces, espero ya haya pasado el tiempo suficiente, pero, por ejemplo, Charles Manson, ¿no? Un líder sectario y cuyo caso es sumamente muy interesante, tenía fans que le escribían a la cárcel, ¿no? Aquí en México, una persona condenada como responsable de homicidio, como puede ser el asesino de Cumbres, se casó estando en la cárcel, ¿no? ¿Por qué? Porque independientemente de las cosas que hayan hecho como figuras públicas y en el ejercicio de este mal que practicaron, generan expectación en algún tipo de personas. El término médico para ese tipo de personas que están atraídas por asesinos se llama hibristofilia. Ya lo había escuchado, no me acordaba, y lo volví a buscar, pero ya lo había escuchado y tienes toda la razón. Y efectivamente, el papel del líder es un papel esencial. Ahora mi pregunta sería, y es algo que se me acabó de ocurrir ahorita, ¿podría existir un movimiento con características de movimiento coercitivo sin la figura central de un líder? No. ¿Más como una organización? Definitivamente no. La respuesta el papel de líder es fundamental. ¿Por qué? Porque justamente en él recae el asunto de la directriz del proyecto, pero también la sensación. ¿Cuál es la psicología también que hay detrás de estos convencidos, de estos adeptos? Necesitan, de alguna forma se refugian en estas prácticas porque les es difícil lidiar con un aspecto real de la existencia humana, que es la incertidumbre. Son gente que requiere una certeza. ¿Cuál es el papel del líder frente a una realidad que te ofrece incertidumbre? El de la certeza, el de la verdad absoluta, el de alguien que habla con un ser superior o que tiene un conocimiento elevado y que sabe, ¿no? Entonces, frente a eso, pues justamente el papel del líder es nodal para que se aglutine alrededor de todo este constructo de ideas, de prácticas que van a lograr finalmente todas estas organizaciones. Ya, pues definitivamente esa es una figura que no se puede eliminar de este modelo. Sí. Mira, te voy a contar una experiencia muy personal que, bueno, allá voy. En algún momento yo salí con alguien que me había contado que había asistido a un tipo de grupos con estas características. En aquel momento yo no conocía o no sabía
que existían ese tipo de grupos. Por lo tanto, no podía entender que era un movimiento con tintes sectarios hasta que ella me empezó a contar qué era lo que hacían. Por un problema X o Y, asistió a un grupo que era una especie de coaching, motivación, superación personal. Tuviste fulanito problema, vente para acá. Aquí nosotros te vamos a ayudar a que seas una persona mejor, una versión mejor de ti misma, que cómo me caga esa frase. En fin, el punto es que ella tuvo un problema bastante turbio, no quiero decir de qué tipo para no vulnerar la intimidad de esta persona. Entonces acudió con este grupo y me contaba que era una reunión de varios asistentes y que había las figuras del líder que dirigía la sesión, y detrás de él había un aparato, un grupo de gente que se dedicaba a realizar cierto tipo de dinámicas, que para allá voy. ¿Cuáles eran estas dinámicas? Cuando me empezó a contar, yo empecé a decir, eso no lo veo yo, nunca lo he visto como una terapia válida ni en psicología ni en psiquiatría. Me parece algo brutal. Y lo que hacían era una especie de terapia de choque emocional. Exponer tus problemas frente a un grupo que no conocías, mostrarte lo vulnerable en toda su extensión frente a extraños. Me explico. Y no solo emocionalmente, porque en algún momento se llegaban a desvestir y quedarse en ropa interior, lo cual ya me empezó a saltar más banderas, más alarmas rojas, ¿no? Focos rojos en ese momento yo. Pero ¿por qué tienes que ir ante un grupo de extraños que no te conocen, que no tienen la capacidad de entenderte a lo mejor, y exponer cosas tan personales? Si hacerlos frente a una sola persona ya es difícil, imagínate frente a un grupo de desconocidos, ¿no? Entonces, el reto consistía en una terapia de choque emocional, mostrarte vulnerable física y mentalmente, porque para mí desnudarte frente a un grupo, bueno, casi desnudarte frente a un grupo de extraños es mostrarte vulnerable físicamente, ¿no? Mírenme, tengo llantitas, mírenme, tengo cicatrices, mírenme, estoy muy flaco, estoy muy gordo, estoy así, estoy así, entre otras cosas que no quisiera ahondar en este momento. Y después de todo eso, la retaron a salir corriendo en ropa interior a la calle y a hacer no sé qué, gritar o comentar algo, cosa que me pareció todavía más turbia, ¿no? Porque vete a saber ese grupo de gente que organizaba ese tipo de sesiones, si no te estaban grabando, si alguien no te estaba mirando con morbo, si alguien, o que seguramente no eran profesionales de la salud, te está observando y está obteniendo información probablemente muy sensible de ti, que en algún momento pueden usar en tu contra como chantaje o como una forma de agredirte después. Y lo más perturbador es que este tipo de grupos me lo volví a encontrar después de que me fui de la Ciudad de México, acá en el lugar donde estoy. Me cuenta una persona que había pasado una experiencia muy similar, y ella me dijo, es que a ese tipo de grupos se les llama las damas de rojo, y es para fulanita cosa y para que allá. Y yo estoy yendo, me dice, y yo estoy de voluntaria en esos grupos. Yo, ¿cómo? ¿No te pagan? No, no me pagan. O sea, explícame. Entonces me empezó a contar qué era lo que se hacía detrás de bambalinas, ¿no? La gente salía llorando después de que le exponían todas sus debilidades emocionales, y una vez ya que te encontrabas débil, pues llegaba el líder del grupo, te apapachaba, te decía, no te preocupes, aquí te vamos a querer, aquí te vamos a tratar, aquí te vas a superar. Nosotros prácticamente poniéndose en el papel de nosotros sí somos los buenos y los demás no,
que es otra de las características que se les atribuyen a este tipo de grupos con prácticas coercitivas, el maniqueísmo, el blanco y el negro, nosotros contra el resto del mundo. Y te decía que lo más perturbador de esto era que estaba manejado por un psicólogo. Es que los psicólogos son, híjole, no es por nada, yo les tengo tirria y aversión, justamente, no a todos, respeto que hay psicólogos muy formados, muy bien formados, pero también hay una línea muy analfabeta. Fíjate que donde llegó uno de esos clásicos que se te queda viendo y dice que él analiza a la gente en 3 segundos y que su hobby es analizar a las personas. Si ustedes encuentran a alguien de ese tipo, no duden que es un pendejo. Píntenle huevos y salgan corriendo. ¿Por qué? Porque es gente terrible, que cómo te van a analizar en 3 segundos, que porque si te rascas la nariz, que si porque volteas a no sé dónde, que si porque dices no sé qué, o sea, el humano no funciona así, ¿no? Pero bueno, me hacen hasta enojar, de verdad, les tengo tirria. Definitivamente es un campo donde, y al igual que la medicina, la que sí funciona, que es un campo donde pueden florecer una cantidad de pseudociencia y de charlatanería increíble, como los que te dicen que las constelaciones familiares, desde ahorita les digo, las constelaciones familiares son una estafa. Aunque suene bonito y se sientan bien con ellos, es una práctica totalmente deshonesta, porque terapia no le puedo llamar, es una práctica totalmente deshonesta, ridícula, falsa y dañina. Mira, ya que estamos en la hora del chisme, bueno, no sé si concluiste ya tu historia sí, para adelante, contarte otra. Fíjate que también es muy común, pasa en algunos grupos, por ejemplo, de los aspirantes actores. Tú sabes que mucho tiempo conocí mucha gente porque estuve ligado al tema del teatro y de repente me contaron una que es estos actores que le llaman del método, donde la idea de actuar con base al criterio del método es justamente que sufras un poco lo que padece el personaje. Para explicarnos de manera tajante, es por ejemplo, Meryl Streep en El Diablo Viste a la Moda decía que no le hablaba a nadie y que no compartía fuera de escena con su coprotagonista para no inmiscuirse y no involucrarse emocionalmente y seguirla tratando igual de mal como en la película, ¿no? Entonces esto es ser como del método. Hay historias terribles de chavitos que los hacen actuar con este método y ahí tienes a alguien amedrentándolos, así de tu mamá se murió, no te quiere, te va a dejar solo. Y ya cuando están chillando, viene la escena importante y ya los ponen a cuadros sufriendo legítimamente por todo esto que les habían dicho, ¿no? Es un poco como funciona. Pero había un maestro con una escuela de actuación que ofrecía retiros, ¿no? Donde igual él era el que conocía, el gran director, productor, actor, el sabelotodo, y de repente para que tú pudieras encontrar la fuente de tu capacidad histriónica, pues tenías que despersonalizarte, desnudarse era lo menos, ¿no? O sea, porque uno en algún punto de sus enseñanzas tenían ya que estar completamente desnudos, ¿no? Ya cuando los chavitos, porque generalmente era gente joven que tiene estos deseos de actuar y todo esto, que empiezan a ver como común el tema de tener relaciones sexuales a solicitud de este pues, gran maestro, y que ya están lo suficientemente enganchados, pues ofrece de repente la posibilidad ya de vivir con él en una especie de granja comuna, ¿no? Donde pues se tienen que levantar a hacer las labores, porque hay que sostener esto, ¿no? Las labores de limpieza a las 5 de la mañana, vienen para hacer la limpieza y para fabricar artesanías que después tenían que salir a vender, ¿no? Y claro, pues evidentemente ves gente, aspirantes, actores, bonita físicamente, vendiendo artesanías, pues eran un éxito en ventas, ¿no? y toda la captación de esos recursos para seguir sosteniendo
pues a este grupo, ¿no? Separándolos de la familia, colocándolos en algún proyecto teatral o de televisión, con todas estas prácticas que tienen que ver con, pues, grupos sectarios, ¿no? Y bueno, o sea, el problema, pues, es que ya vimos en qué acaban, ¿no? Desafortunadamente, estas prácticas son más comunes de lo que uno pudiera imaginar. Tenemos historias como el caso Trevi Andrade, por ejemplo, no nos vayan a demandar ni se nos van a venir encima, ¿no? Eso ya está más que juzgado y claro que ahí hay responsabilidades para muchos y muchos se han librado de ello, ¿no? Y entonces, haciéndola, metiendo chisme, aprovechando, ¿sí supiste sí, que lanzó un tweet Gloria Trevi criticando a Puff Daddy? sí, claro, no, imagínate con qué cara, ¿no? Con qué cara vienes a criticarlo cuando, pues, si tuviéramos que encontrar una equivalencia de lo que está ocurriendo en Estados Unidos con este personaje, pues tendría que ser el clan Trevi Andrade, ¿no? La industria del entretenimiento siempre ha sido bastante turbia, ¿no? No. Y a mí lo que me sorprendió es desde que los primeros días o meses o años después del escándalo del clan Trevi Andrade, Gloria Trevi cuando salió de la cárcel salió y tengo una amiga que es súper fan de ella y cada vez que yo le preguntaba, oye, pero ¿tú qué opinas de ese evento oscuro en la vida de Gloria Trevi donde fue víctima y victimaria, las dos cosas? No estoy diciendo que sea una malvada total, pues. Y lo que siempre hacían, como en todas partes, o ignorar la pregunta o derivarse o no contestar. O justificarla, sí, pero ella estaba enamorada, fue por amor, ella sí lo quería, ¿no? Ella solo accedió, ¿no? Entonces digo, al final del día, ahí vemos un ejemplo contundente de cómo el papel del líder puede jugar justamente para minimizar esos detalles, porque no es que no tenga defectos, es que se minimizan, ¿no? Funciona un poco como el efecto del enamoramiento, ¿sabes? Sabes que la otra persona también tiene defectos, pero en ese momento, mientras está el proceso del enamoramiento, es cuando menos consciente eres, ¿no? Porque decides quitar todas esas banderas rojas y como la canción, ¿no? Le creo. Imagínate, ¿no? Oye, pero es un caso en el que realmente la forma en que piensas sí altera tu percepción de la realidad. Ojo, no cambia la realidad, cambia tu percepción de la realidad. Porque, como tú dijiste, y ahorita que hiciste la analogía con el enamoramiento, ¿no? Cuando estás enamorado de alguien, la ves hermosa, dientes perfectos, nariz perfecta, todo perfecto, cuerpo perfecto. Y después rompen y dicen, ¿cómo anduve con esa cochinada? ¿No? Bueno, así dirán algunos, no, yo no. Y lo mismo te pasa con un líder sectario. Te pueden decir, oye, fíjate que el padrecito Maciel, pues sí, hacía muchas obras de caridad, pero abusaba de menores, los captaba, los hacía grooming, y luego les decía que tenían que sacarle los demonios en una serie de actos no aptos para describirlos en este podcast, si es que nos escuchan personas susceptibles. Y yo le terminé preguntando una vez a un auténtico legionario de Cristo, egresado de ahí, y que tenía sus hijos en la misma agrupación. Oiga, ¿y usted qué piensa de esto que dice? No, sí estuvo terrible, qué mal, ¿no? Qué mal, pero pues seguía adoctrinando a sus hijos dentro de esa misma organización horrible que sigue existiendo hasta nuestros días. Igual que los que están afiliados a esa organización, si tú les llegas a preguntar algo, no, todo lo que se dice es malo. O si lo hizo, él ya pagó su penitencia. Sí, claro, lo mandaron, Juan Pablo II lo mandó a pensar lo malo que había hecho en una mansión, ¿no? Que eso para mí, bueno, no es un castigo. Pero bueno, aquí para todos. Bueno, pero la realidad es que fíjate cómo va este proceso. Cuando te platicaba un poco de todo esto que hacen,
estas sectas, porque vamos a encontrar que las prácticas son comunes, ¿no? Este asunto de encuerarte ¿para qué? Bueno, pues tiene que ver con el asunto de que existe evidencia en colectivo para después reprocharte. Obviamente, si de repente van y en tu trabajo diciendo, miren, acá el maestro Julio se anda encuerando en estos lados, me vas a sentir la vergüenza, y es un elemento de chantaje para no dejarte salir de esos grupos, ¿no? El tema de levantarte a las 5 de la mañana a limpiar y hacer qué hacer no es porque no te puedas levantar a las 8 o porque no se pueda recorrer a un horario más justo, es el asunto de agotarte mentalmente, porque cuando no hay, para que tú puedas empezar de repente a engancharte de una manera más efectiva y ellos puedan aumentar el nivel de estrés y de violencia que ejercen, pues bueno, tú tienes que estar casi drogado, ¿no? Y cuando eso no existe, pues tienes que estar cansado, ¿no? Y el agotamiento en trabajos forzados de 5 de la mañana y luego haces galletas y luego sale a vender y todo eso, claro que empieza a hacer mella en ti. Y lo digo porque vamos a encontrar semejanzas en todos los grupos, ¿no? El discurso de nosotros te entendemos, pero no nada más nosotros te entendemos, nosotros sí te conocemos tanto que te hemos visto encuerado, te conocemos tanto que nos has contado tus intimidades. Para ese punto, pues la gente ya está atoradísima, ¿no? Y claro, el tema de todo lo que ha abandonado alrededor, pues se ha convertido en su única vida, en la única forma de existencia que conoce. Ya no es fácil regresar, ¿no? Hay muchos que piensan que hay un punto de no retorno, y de esto se valen estos liderazgos pues para llevarlos a la explotación laboral, a la explotación sexual, al tema incluso de actuar en nombre de ellos para seguir reclutando gente, para seguir cumpliendo sus prácticas sexuales, religiosas, incluso posiciones en poder, porque hablábamos de que hay organizaciones políticas, ¿no? O lograr sus objetivos, ¿no? Hay gente que prepara o que inicia a otros en estos grupos, ¿para qué? Para ir de avanzada en estructuras políticas, en proyectos específicos, y justamente pues con esto va chantajeando y sosteniendo sus movimientos, ¿no? Es muy complejo. Sí, bastante. Y yo siempre he encontrado, ahorita que has estado hablando de política, un conjunto de similitudes entre política y religión que a veces es imposible distinguir uno de otros. Sobre todo el clásico de, eres de partido Morena, eres un pinche naco, iletrado, prietito y asalariado, ¿no? Yo soy del PAN. Eso es un ejemplo, no se me vayan a ofender si hay alguien que anda por ahí. Y otro, y con uno que dice, es que yo soy del PAN, yo soy de la religión, yo soy católico, derechito, tengo dinero, tengo buenas costumbres. Que yo tenía, en alguna ocasión, tuve una novia que era extremadamente panista y quedamos en muy buenos términos, y hace un par de meses, si no es que menos, nos escribimos un mensaje, y me escribió un mensaje reclamándome que en Baja California Morena tenía un desmadre. Y yo, ¿y yo qué? O sea, ¿yo qué tengo que ver con eso? Es que tú fuiste a un meeting del PG hace como 20 años y porque me quedaba cerca de la facultad de medicina, le dije. Pero es que, no sé si me explico, quedé con el estigma de ser un sectario político en aquel tiempo, que para nada, era un curioso y sigo siéndolo, y yo no le debo lealtad a ninguna figura política que seguramente ni siquiera sabe que existe. Bueno, no seguramente, estoy seguro que no. Y fíjate que todo es susceptible a pervertirse. Por ejemplo, hay gente, organizaciones dentro del PAN de la extrema derecha, como el Yunque, o nada menos estas reuniones que hace este señor que es del esmable Eduardo Verástegui, ¿no? Sí, captando recursos para el PAN también, pero también tenemos casos dignos de mención en el PRI, y con su voto corporativo de toda una comunidad religiosa
sectaria, la hermosa provincia y su liderazgo en Guadalajara, con la luz del mundo, y te estás metiendo en problemas. Y en muchos etcéteras, ¿no? Muchos etcéteras. ¿Sabes que yo visité la hermosa provincia cuando viví un tiempo en Guadalajara? ¿Y por qué no te estaban tratando de captar o qué fue lo que pasó? De hecho, conocí la gente, bueno, era un proyecto que ahí teníamos, y una de las hijas de connotado líder de la luz del mundo fue la que nos ofreció alojo ahí dentro de la hermosa provincia. Visité su iglesia, que es extremadamente bella y con un diseño arquitectónico muy singular, y acudí a una fiesta también de gente de ese lugar. Pero esto es otra historia, dijo Nana. Es otra historia, y de la luz del mundo hay mucho que decir. Contar. Para empezar, son si muchos de ustedes no lo sabían, después de los católicos son los que más adeptos tienen, al menos en México. Es la segunda fuerza religiosa a nivel nacional en México. Con voto corporativo a favor de cierto partido político. Esos no preguntan, trabajan gratis, prohíben la entrada de información externa, que ahorita, que en la segunda parte de este podcast, porque ya nos quedan 8 minutos para terminar vamos a explicarles los métodos de captación que se utilizan en este tipo de organizaciones con conductas coercitivas. Creo que me quedó bien. Fíjate que vale la pena explicarles a nuestros amigos que nos hacen el favor de seguirnos, muchos en Spotify, en YouTube y todo, que les hemos hecho el podcast en partecitas para que tengan la oportunidad de verlo en partes, como muchos de ustedes lo han solicitado, y como aquí hacemos lo que usted nos manda, pues les estamos cumpliendo los deseos. Estamos tratando de hacer más digeribles, porque luego hablamos mucho. Al principio pensábamos que iba a ser bueno, pero todo el mundo se quejaba, entonces los empezamos a cortar. Pero también alguien nos salió ahí hace poco y nos dijo que lo hiciéramos de 20 minutos, ¿no? Pues imagínense, 20 minutos se le van a Julio en presentarse. Imposible. Al menos para nosotros 20 minutos pues sería nada más hablar los puntos que vamos, o mencionar los puntos de los que vamos a hablar, y sin dar nuestra opinión. Ya no sean sangrones, pues le pueden poner pausa y lo ven al otro día, y se lo van echando así de 20 en 20 durante toda la semana, y así no nos reclaman que salimos cada mes o cada 15 días. Así es. Y pues bueno, yo creo que en esta parte vamos concluyendo o haciendo una pequeña recapitulación de lo que hemos hablado. Decíamos que este tipo de nuevos movimientos religiosos, pero a mí no me convence totalmente el término, porque hablamos de prácticas sectarias, amigo, prácticas sectarias, lejos del concepto de sectas, y diciendo que bueno, que ya no son sectas, que son nuevos movimientos religiosos, pero que nosotros nos íbamos a referir a prácticas sectarias porque van más allá de los movimientos religiosos, están presentes en muchas instituciones y muchos grupos sociales, y que desafortunadamente más de lo que a nosotros nos gustaría saber. Por ejemplo, pertenecer a un equipo de fútbol, esos donde se hacen sus, ¿cómo se llaman? Las porras, las bancadas de aficionados, ¿no? Los ultras que son capaces de tirarse de un quinto piso con la camiseta de su equipo y todo eso. Tiene características sectarias, ¿estás de acuerdo? Claro. En la política, esos grupos espirituales que la gente más horrenda que he conocido y que me viene a la mente son los que se dicen más espirituales. Los metaleros son buena onda, pero la gente más horrible son la que se la da por la onda de hippie espiritual, yoga y ese tipo de cosas. Lo digo por experiencia personal, tampoco. Mira, hay veces que de verdad yo quisiera que tuvieran la mitad de paz espiritual que publican en Facebook, ¿no? Muchas de las personas que se la pasan publicando amor y paz, y digo, mira, con que tuvieras la mitad, ¿no? Y que actuaras con un cuarto de lo que publicas, vendiéndote como buena persona, bastaría, pero desafortunadamente no.
Namaste. Nada más. Sí, sí. Fíjate que yo tengo un excelente eslogan que es el Namaste y atrás dice, haces pende. Vamos a hacer una. Y bueno, decíamos que otro de los aspectos que me llamó a mí mucho la atención cuando hacíamos la investigación para este podcast, que no hemos dicho, yo creo que ni un tercio de lo que teníamos escrito, e investigado, ¿eh? Se nos fue todo rapidísimo. Es la parte no religiosa. Y la parte no religiosa es la que en lo personal me ha pegado más a mí de forma indirecta, porque la religiosa también hay casos en mi familia. Te voy a poner algunos ejemplos. Es una organización religiosa que es, claro, ¿no? Dios y todo ese marco teórico que está alrededor de cualquier secta cristiana que no sea católica. Y en esta organización hay familiares míos y a mí me llamó mucho la atención cuando en un momento me enteré que los que pertenecían a esa división religiosa no podían casarse con gente fuera de su religión, porque pues uno es mundano y les puede meter ideas de fuera y lo que sea, y termina siendo una suerte de endogamia no ideológica, pero que pues finalmente también en algún momento vas a terminar siendo endogámica genética también, ¿no? Me pareció bastante perturbador, por no decirlo de otra forma. Claro, o sea, si ves para dónde apuntan los tiros, tenlo por seguro, ¿no? Porque justamente ese es el peligro de no analizar, de no promover un pensamiento crítico ante todas estas circunstancias que se nos van presentando, ¿no? Porque justamente ese es el peligro, de repente llegar a estos extremos. Dicen que el veneno está en la dosis. Así es. Y pues bueno, no sé si tengas algunas palabras para despedirte de esta primera parte de sectas, que ya va a salir la segunda parte la siguiente semana, esperemos, pero Bueno, pues ya estará grabada. Pues yo quisiera que de verdad, si sienten ustedes que se encuentran en un momento vulnerable en su vida, busquen ayuda con gente profesional, que sí hagamos el hábito de buscar la cédula, de que no le tengamos miedo a los psiquiatras, que son gente que ha estudiado medicina y que ha hecho una especialidad. Que pongan muy bien sus filtros con qué psicólogos y qué tipo de psicólogos acuden, porque desafortunadamente uno no decide en qué momento de la vida puede estar vulnerable y puede caer en un tipo de prácticas o grupos como estos. Y desafortunadamente puede convertirse tu vida en una peor cosa de lo que vas oyendo, ¿no? Entonces creo que debemos de promover la información, el pensamiento crítico, no permitir que vulneren los derechos de nosotros como sujetos, ni de las personas que están alrededor, y que si vemos algún síntoma de esto que hemos platicado en este primer episodio, salgamos corriendo, porque definitivamente se puede poner muy feo el asunto. Y que hagamos el hábito de cuestionar, ¿no? No toda la gente que nos ofrece ayuda está dispuesta a darla de una manera real. Y que pongamos nuestra salud mental y nuestra paz espiritual también en manos de gente profesional, y que también nosotros asumamos la responsabilidad de lo que nos toca hacer con pues sensatez y con lógica, ¿no? No compremos pensamientos mágicos, porque a la larga pueden ser muy dañinos. Bueno, yo me despido de ustedes reiterando que esto no fue un ataque personal, pero sí una crítica al pensamiento y a la actitud de las organizaciones, al menos de las organizaciones sectarias de las que hablamos. Ojalá que si a alguien le sirve esta charla que hemos tenido mi compañero Julio y yo,
pueda ser capaz de hacer una autocrítica, de replantearse las cosas que se están haciendo. Yo en algún momento le llegué a preguntar a alguien por qué no, con toda la evidencia, pero la evidencia no es un recurso válido cuando hablamos de sectas. Si tú le preguntas a alguien si está en una secta, no vas a encontrar uno solo que te diga o que admita, sí, estoy en una secta, a menos que se haya salido de ella. Entonces, ojalá podamos hacer algo de reflexión. Todos somos susceptibles, no importa nivel económico, académico o cualquier otro tipo de parámetro, todos somos susceptibles de ser víctimas de este tipo de organizaciones. Adiós, que tengan una buena noche. Suscríbanse. Sí, tal vez eso nos ayuda. Si les gusta nuestro podcast, ahí comenten e interactúen con nosotros. Leemos todos sus comentarios. Adiós.